El título de este mensaje se llama Vida con propósito. Y es que este 2026 Dios tiene algo para nosotros muy especial y tenemos que prepararnos. Y vamos a ver una cita de mucha bendición que es el Salmo 138:8. Salmo 138:8 dice algo muy poderoso, muy profundo que lo vamos a analizar. Este pequeño verso tiene mucha profundidad. Dice Salmo 138:8: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos pueden decir esto? Levanta tu mano así con fe, levántala hacia Dios y di: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Lo crees? Dale un aplauso al Señor, dale la gloria a Él. Y es una declaración que no solamente sale de una buena intención del corazón del salmista, sino es una revelación de Dios, porque Dios se revela y Dios muestra que Él cumple sus propósitos. Y entonces el salmista dice: tu misericordia, oh Señor, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Así es que el propósito, escuche bien, no es una idea de un ser humano o de una idea humana, sino el propósito es una obra divina. Propósito es un plan que Dios tiene para nosotros. Dios tiene una agenda en nuestras vidas. Y entonces a veces nosotros, cada vez que iniciamos un nuevo año, siempre hacemos que le llamamos propósitos de año nuevo, ¿no? Y todos, ¿verdad? Y nos pasa, ¿no? Ahora sí, el próximo año o entrando el año, voy a ir al gimnasio y voy a bajar toda esta lonjita que traigo cargando, que acumulé durante todo el 2025. Y por ahí nos informan y nos dicen que los gimnasios a partir de febrero están llenos, ¿no? Enero y febrero están llenos, y después ya llega mayo, junio y ya no están tan llenos, porque esos propósitos van menguando y tenemos muchas cosas por hacer. Ahora, no es malo hacer propósitos, pero lo importante es entender de quién viene la idea de propósito y quién puede realizar nuestros propósitos en nuestra vida. Entonces muchas veces nosotros pensamos que propósito lo asociamos con realización personal, lo asociamos con éxito, lo asociamos con metas, con muchas cosas. Y aunque estas son cosas que son parte de nuestra vida, la Escritura nos revela que el propósito es una obra soberana de Dios. Diga conmigo: una obra soberana de Dios. Es decir, que Él ha diseñado tu vida como tú eres su hijo, tú eres su hija, y Él ha diseñado algo especialmente para ti que no va a ser alterado. Escúchame bien, que el enemigo, aunque tiene ganas de destruirte, no va a lograr destruir el propósito de Dios en tu vida, porque el propósito de Dios se va a cumplir. Amén. Él inicia ese propósito, Él sostiene ese propósito, y por su misericordia Él sostiene ese propósito, y por su fidelidad Él culminará ese propósito. 3 cosas, subráyalas o anótalas. Él inicia ese propósito. Por eso Él nos llamó, por eso Él mandó a Cristo, Él inició ese propósito, por eso Él nos escogió y podemos conocer a Cristo. Somos privilegiados y bendecidos por conocer a Jesús. Él inició el propósito, Él te salvó, Él te perdonó. Ahora Él, por su misericordia, sigue sosteniendo ese propósito. Amén. Por eso el salmista alaba que la misericordia de Dios en el texto que estamos meditando. Tu misericordia es para siempre. Y es la misericordia la que sostiene el propósito de Dios en nuestra vida. Y también algo que no debemos olvidar es que por su fidelidad Él va a culminar su propósito en nosotros. La obra que Él empezó, Él la va a terminar. Lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver algunas cosas importantes. Entonces, Dios es el autor del propósito, amén. Por eso el Salmo dice: Jehová cumplirá, amén. Jehová cumplirá su propósito. O sea,
Dios lo va a hacer. Dile al que está a tu lado, Dios lo va a hacer. Y muchos nos decimos, ¿y cómo? Lo va a hacer. Lo único que vamos a ir aprendiendo en esta predicación es que tenemos que, lo que nos corresponde hacer es alinearnos a Él. Y el alinearnos a Él significa, uno, empezar a creer este principio. Así es que muchos de nosotros estamos, el enemigo ha usado, nos ha puesto zancadilla, nos ha puesto tropiezo, porque nos ha hecho creer que nosotros somos los que vamos a cumplir ese propósito. Y como yo fallo y como yo tengo errores y como yo tengo muchas cosas que no están bien, entonces mi propósito no se va a cumplir por mis fallas. Y por eso Dios quiere seguirnos transformando, porque su propósito se tiene y se va a completar. En primer lugar, Él sella la promesa: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y es maravilloso ver que no está hablando en plural. Está hablando de manera ¿qué? Personal. Te está hablando de manera personal. Él va a cumplir su propósito en ti. Y tú tienes que decir con convicción: Jehová cumplirá su propósito en mí. El salmista no estaba diciendo: va a cumplir su propósito en mí porque soy bueno, porque le echo muchas ganas, porque nunca he fallado, porque siempre camino de la mano de Dios. No está aludiendo a eso. Él simplemente alude a la misericordia de Dios, que es por esa misericordia que Dios va a cumplir y va a completar lo que Él inició en nuestras vidas. Amén. Así es que no es por tus fuerzas, descansa. Pensabas que eras por tus fuerzas, pensabas que era por tus capacidades o por tus méritos, descansa. Es por la misericordia de Dios que tu propósito será cumplido. Si tú lo crees, dale un aplauso al Señor Jesús. Ahora, la palabra propósito es la palabra que significa completar, llevar a término, significa perfeccionar. Entonces el propósito nace en la voluntad de Dios, no en la del hombre, y el propósito es que Dios va a completar lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces la verdad bíblica es de que el propósito no depende de nuestro contexto, ni del tiempo. El propósito no depende del tiempo ni de la capacidad del ser humano. Y muchas veces nuestro propósito lo anclamos a estas cosas, a nuestros contextos. Es que va a ser difícil por el contexto en el que estoy ahora o en el cual yo me desenvolví. Y es que tengo tantos errores, tantas fallas, y empezamos a querer poner nuestro propósito en esas cosas. Y el propósito que es de Dios no depende ni de tu contexto. Y la Biblia está llena de ejemplos. Personas que no había ningún antecedente, Dios hizo un cambio, un antes y un después, y empezó a cumplir su propósito. Un Gedeón, un Saúl o un David. ¿De dónde los escogió? De las familias más pequeñas, de los lugares más insignificantes, que ni siquiera eran renombrados o conocidos, o que inclusive que se viera que algo bueno iba a salir de ahí. Y ese fue el caso de varios de ellos. Entonces tu propósito no depende de tu contexto, no depende de las circunstancias que ellos estás viviendo. Y muchas veces nos dejamos llevar por ellas. Oye, es que para lo que Dios quiere y va a hacer en mí, pues ahorita no está ocurriendo absolutamente nada. Dios de un momento a otro cambia las cosas. Y ejemplos en la Biblia hay. Amén. Cuando Dios cambia una cosa de repente. Entonces no depende del tiempo. Tú dices, bueno, de todo lo que Dios me ha dado o pienso que va a hacer en mí, híjole, esto va a tardar mucho tiempo. Tampoco depende de la capacidad humana. Entonces el propósito es algo que Dios inicia, amén. El autor es Dios. El propósito nace en su voluntad y el propósito de Dios está en proceso, amén. Por eso el salmista dice, tú cumplirás tu propósito en mí, porque la palabra cumplirá está hablando de un proceso. Ya inició, pero está en proceso. No ha terminado Dios contigo.
Y hoy tal vez muchos de nosotros hemos tenido un año 2025 de muchas adversidades, muchas luchas, y te sientes tal vez caído, fracasado, derrotado. Y yo no sé cómo te sientas o cómo estés viviendo, cómo te percibas a ti mismo, pero lo único que te puedo decir hoy es de que Dios no se equivoca y Él dice que Él cumplirá su propósito en ti. Todavía estás en proceso, amén. Y tal vez estés en un proceso, tal vez en la parte más difícil de un proceso en tu vida, pero Dios está haciendo algo que es progresivo, no es instantáneo, amén. A veces Dios nos hace milagros de un momento a otro, porque Dios no está limitado a nada. Dios hace milagros de sanidad que pensabas que no iba a ser curable. Hemos visto muchos milagros que Dios hace de repente, pero Dios no todo lo hace instantáneo. Dios, sus propósitos son progresivos. ¿Y qué es algo progresivo? Que va completándose a medida que pasa el tiempo. Entonces el verbo gamar o al referirse al propósito significa un inicio, un desarrollo y una culminación segura. Cuando la Biblia habla de propósito, significa que Él inicia algo, desarrolla algo y termina algo, amén. Dios no inicia algo para dejarlo a medias, ¿verdad? Dios no dijo sea la luz y medio fue la luz. Dios no dijo haya vida en la hierba y produzca la hierba o la tierra vida y medio se produjo vida. Dios, todo lo que Él ha sido su propósito, ha tenido estas tres características: un inicio, un desarrollo y una segura culminación. Por eso Dios nos anuncia lo futuro en el Apocalipsis. El caos, mucha gente se espanta del Apocalipsis, pero lo que Dios nos está diciendo, espérate, si no es el caos lo que estoy sobresaltando. Dios está sobresaltando que todo va a ser renovado y restaurado y terminará y será terminado el propósito por el cual inició esta creación y nos creó a ti y a mí, amén. Así es que Dios tiene algo seguro para nosotros. Si Dios ya inició algo contigo, lo va a desarrollar, amén. Y si Dios ya está desarrollando algo contigo, ¿lo va a qué? A terminar, amén. Así es que Filipenses 1:6 dice la palabra de Dios, estando persuadido de esto. ¿Qué es estar persuadido? Es decir, una seguridad, algo una información veraz, algo un argumento que tiene peso. Persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿qué dice? La buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es que Dios ya comenzó en nosotros algo que Él ha llamado buena obra. Así es que esposas, volteen a ver a su esposo y ahora empieza a decir algo que nunca le habías dicho tal vez. Esposo, eres una buena obra, aunque no vea por dónde ahorita, pero eres una buena obra, ¿verdad? Esposo, igual ve a tu esposa y dile, Dios va a perfeccionarte, no lo puedo creer, pero lo va a hacer. Le vamos a creer a Dios, ¿no? Y Dios va a hacer algo en nosotros. Dios va a hacer algo en nosotros. Por eso este 2026 tenemos que estar persuadidos de que algo Dios va a hacer en nuestra vida. Algo Dios va a hacer en esta iglesia. Algo Dios va a hacer en tu vida y en tu familia. Y aquello que parecía imposible, Dios lo va a hacer posible. Porque no depende de tu contexto, ni de tu voluntad, ni de tu capacidad. Es la intención de Dios. Y Dios ya inició algo contigo y lo está desarrollando. Amén. Y vas a ver obra terminada. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? El propósito es personal. Dale ese aplauso al Señor. Amén. El propósito es personal y particular. Dios tiene claro una visión global para su iglesia, para su pueblo. Pero no tiene solamente una visión o un propósito global para su iglesia o para todo el pueblo, sino es personal.
porque la Biblia dice que Él nos llamó por nombre. Él nos conoce íntimamente, Él nos conoció, ¿verdad? Dice la Biblia, a los que antes conoció, los predestinó, los salvó y los justificó y los glorificó. Hay cosas que todavía no ocurren en nosotros, pero si algo nos dice Dios con toda seguridad, es que Dios te conoce, íntimamente Él te conoce, amén, y conoce tus necesidades y Él sabe qué va a hacer contigo. Dios obra de manera personal con cada uno de nosotros. Así es que el texto, cuando él dice, el salmista dice, Él cumplirá su propósito en mí, está hablando de tres cosas. Intimidad es a lo que hemos sido llamados. Intimidad con Dios. 2, trato personal. Dios te va a tratar de manera personal. Amén. Y Dios nos ha dado un llamado específico. Un llamado específico. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre, dice Dios, yo te conocí. Dios conoce nuestro corazón. Gálatas 1:15, el apóstol Pablo dice, cuando agradó a Dios, reveló a su Hijo en mí, siendo Él un perseguidor. Siendo él alguien que perseguía la iglesia y que estaba convencido que estaba haciendo lo bueno, a Dios le agradó revelar a Cristo en la vida del apóstol Pablo y por eso fue transformado. Y tú y yo hemos experimentado eso. Cristo se ha revelado a nuestras vidas. Le agradó a Dios revelarnos a ¿quién? A su Hijo. Es por eso que nos acercamos. Es por eso que muchos de nosotros entendemos que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Salvador. No porque hayamos estudiado teología. De hecho, muchos negábamos e ignorábamos un montón de cosas, pero Cristo nos fue revelado y Dios nos lo mostró como lo que Él es. El Dios Salvador, Redentor, Perdonador, amoroso, que nos abraza y nos transforma y nos transformó y nos hizo ahora parte de su pueblo. Gloria a Dios. Porque tú y yo fuimos escogidos por su misericordia. Amén. No había nada bonito en ti y en mí. ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios va a hacer algo bonito en ti y en mí. Para que la gloria sea de ¿quién? De Él, el que nos llamó. El propósito se sostiene por la misericordia de Dios. Está sostenido por la misericordia de Dios. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. Así es que el propósito no depende del mérito humano, sino del Gesed, que eso significa misericordia, divino. Gesed significa, escucha bien, amor leal. Eso significa misericordia. Gesed, amor leal, fidelidad de pacto y misericordia constante. Anótalo. Amor leal, fidelidad de pacto y misericordia constante. Por eso Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Es por la misericordia de Dios. Y el Salmo 103:17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y qué importante es tomar en cuenta a nuestro Dios en todo momento. Amén. Porque a los que no le temen, aunque Dios ha sido misericordioso con todos, dice la Biblia que Él ha sido bueno con malos y que ha sido misericordioso con buenos y malos. Pero hay un límite para los que no quieren alinearse a los planes de Dios. Ahí está la clave de lo que nos toca hacer este año 2026 o empezarlo a hacerlo ya. La misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Estás cubierto. Amén. Dile al que está a tu lado, tienes un seguro de cobertura amplia. Díselo. Cobertura amplia. La misericordia de Dios está y estará siempre sobre ti. Díselo al que está a tu lado. ¿Y cuántos creen esto? Gloria a Dios por eso, porque recibimos un año 2026 con un seguro, una garantía. Uy, hermano, pero usted no sabe.
Pastor, es que las cosas se van a poner peor, yo ya lo sé, ya. Claro, su palabra lo dice, se van a poner difíciles, pero eso no afecta a lo que Dios ya decidió poner sobre tu vida, que es la misericordia. Dios tiene una cobertura sin límites sobre ti. Pero también dice el verso 18, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces esta cobertura es como en los seguros de hoy en día, ¿verdad? Si no traes licencia y no está actualizada tu licencia y choques, aunque tengas cobertura amplia por no sé cuánto dinero, sin ese pequeño detalle que no tengas tu licencia vigente, ¿qué va a pasar? Entonces tú mismo puedes invalidar algo, pero no es ni el enemigo, ni el mundo, nadie. Por eso qué importante es alinearnos. Di conmigo, alineación. ¿Y qué es alinearnos? Pues tengo que tener mi licencia vigente, amén. ¿Y cómo podemos tener la promesa vigente? Guardando su pacto y acordándonos de sus mandamientos y ponerlos por obra. Ahora, no te preocupes, porque tú dices, pues es que ahí están las letras chiquitas, ¿no? ¿Y quién guarda sus mandamientos? Si todos pecamos, todos fallamos, todos cometemos errores. Bueno, Dios nos ayuda aún, y la misericordia también tiene incluido que Él te va a ayudar y me va a ayudar a guardar sus mandamientos y a ponerlos por obra. Eso es lo hermoso de Dios. Jeremías 32:39 dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos un pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Gloria a Dios por esta promesa, amén. Gloria a Dios por esta promesa. Porque Dios dice que nos dará un nuevo corazón, nos dará un camino para que podamos temer a Dios, ¿qué? Perpetuamente, y para que tengamos bien nosotros y ¿quién más? Nuestros hijos, y hará con nosotros un pacto eterno. Eso es lo que vino a hacer Jesús, un pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Así es que si estás pasando por un momento difícil, no pienses lo que el enemigo te quiere sembrar en el corazón, que Dios ya te abandonó y que a partir de ahora no te vas a levantar. No, estás pasando por un momento difícil, pero Dios ha determinado hacer bien a tu vida, amén. Y Él dice, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Qué maravilloso. Dice el verso 41, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Dios está poniendo todo. Por eso qué importante es corresponder a la medida que Él nos ha amado, nos ha prometido, nos ha bendecido. Por eso es importante que nos alineemos. Entonces tenemos que alinearnos con el plan divino. Por eso en Isaías 1:16 Dios da una instrucción al pueblo, porque era necesario entrar en este alineamiento para que esa bendición pudiera venir. Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y esta es la palabra de todos estos versos que quiero subrayar. Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieseis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieras y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces Dios nos está diciendo que lo único que nos toca es alinearnos. ¿Por qué? Porque Él no está diciendo a ver cómo te limpias,
a ver cómo quitas los pecados de tu vida, a ver cómo cambias, a ver cómo aprendes a hacer el bien. Él está diciendo que vengamos a Él para ser limpiados. Él está diciendo que vengamos a Él reconociendo nuestras condiciones y diciéndole a Él que nos siga transformando. Él nos dice que nos pongamos a cuentas, y dar cuentas o rendir cuentas es simplemente hacer un inventario de tu vida en este 2025. ¿Qué cosas hiciste bien y qué cosas postergaste? ¿Qué cosas no quisiste alinear? No hay nadie que te diga, o no esperes a que alguien te diga, hiciste mal, hermano, porque muy dentro de ti tú sabes que hay cosas que no hiciste bien. Tú sabes que hay actitudes que no quisiste arrancar de tu corazón y que no tienen que estar ahí. Que hay tal vez pecados ocultos que están ahí guardados porque los disfrutas, pero no has querido renunciar a ello. Y Dios nos está diciendo, ponte a cuentas. Ponte a cuentas. Haz un escrutinio de tu vida. Ven a mí. Si necesitas ser limpiado, reconócelo, porque ¿quién es el que nos va a limpiar? Dios. Él habla a veces nosotros ponemos los extremos de colores, el negro y el blanco. En el contexto judío, habla del carmesí o de rojos como la sangre, porque son cosas que producen heridas o que se hacen de manera reciente. Me explico, como una herida. Está poniendo ese ejemplo. No como nosotros en nuestra cultura, hay tus pecados negros, ¿no? ¿Por qué no dice si mis pecados fueran negros serán como la blanca? Porque en la cultura del pueblo judío está hablando los pecados que son como una herida en el corazón, en la vida de una persona, que producen, ¿verdad?, sangrado, y que están una herida recién hecha que sale, rojos como la sangre, como grana, o sea. Pero Él dice, yo vengo a sanar tu corazón herido. Si estuvieras herido, si acabaras de caer, si fue reciente tu falla, tu pecado, o sea, no necesitas hacer méritos o hacer cosas para que yo me mueva a perdonarte o a curarte. No necesitas tratar de convencerme para que yo pueda hacer algo. Yo soy el ayuda pronta, oportuna, dice la Biblia. Un socorro pronto, ¿me explico? Entonces Dios está diciendo, no tienes que esperar. Si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve, así serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Espero me haya entendido en esta explicación. Pero Dios nos está diciendo que te acerques, porque tienes una opción también. Si no quieres acercarte y no quieres hacer caso, entonces la rebeldía o la rebelión es una actitud que tú decides tener, y la rebelión te pone en contra del propósito de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:22, si me ayudan con el piano, por favor, y el grupo de alabanza también. Primera de Tesalonicenses 5:22, por eso la palabra de Dios nos dice algo. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz, fíjense qué maravilloso es la palabra. Porque tú y yo pensamos, o a veces creímos que somos santos cuando dejamos de hacer lo malo, y como que viene una santidad así, ¿no?, de la nada. Dejar de hacer lo malo es el primer paso, pero la santidad es que Dios verdaderamente esté empezando a formar algo dentro de ti, de mí, que nos hagan no ni siquiera olfatear lo que antes nos tenía atados. Entonces, qué importante es que entendamos que la santificación la produce la misma presencia de Dios en nuestra vida, para que nuestro anhelo, nuestra hambre ya no esté en las cosas que antes o que el mundo persigue y que antes nosotros practicábamos, sino que ahora busquemos las cosas que tienen que ver con Dios. Y ese es el año en el que entramos, que tienes que entrar en un año
de cosas que tienen que ver con Dios y con tu propósito. Porque tú tienes planes, tú tienes metas, ¿estamos de acuerdo? Tú tienes metas y tú tienes planes. Pero los planes de Dios tienen que ver con Dios y tienen que ver con lo eterno, tienen que ver con tu propósito en esta tierra. Yo otras veces he compartido un poquito más suavecito, por favor, está muy fuerte. Y yo he predicado en otras ocasiones, ¿cuántas horas inviertes en cosas que van a quedarse aquí tarde que temprano? Y yo sé que tienes que trabajar porque tienes que sostener una familia. Yo sé que tienes que trabajar, tienes que utilizar horas para sostener y producir el propósito en ti y en tus hijos. Pero mi pregunta es, ¿estás invirtiendo en cosas que son eternas? ¿Qué es una cosa eterna? Por ejemplo, acabamos de leer, ayudar a las viudas, a los huérfanos, al necesitado. Cuando tú vas y le das un lunch a la persona, tal vez de tu privada, al vigilante, le dices, esta es la Navidad, yo sé que ya cooperó toda la privada, pero yo te quiero dar algo personal. O en el semáforo, gracias a Dios el 24, un buen grupo, estamos ya iniciando el ministerio del comedor móvil comunitario, y gracias a Dios repartieron 200 bolsitas a personas de la calle, ¿verdad? De un lunch que dieron justo el 24. Y gloria a Dios por la disposición de esas personas, porque no dijeron, tengo que hacer la cena, tengo que ir a comprar las cosas para la cena, tengo un compromiso, y seguramente lo tenían, pero dijeron, quiero hacer algo en lo eterno, quiero hacer algo que trascienda, algo más allá del tiempo que ocupo para las cosas que van a quedarse en esta tierra. Entonces, qué importante es esto. La iglesia tiene que cumplir su propósito, y tienes que cumplir personalmente tu propósito, y tienes que invertir horas o tiempo en cosas que tienen que ver con lo eterno. Venir aquí, estás haciendo algo en lo eterno, amén. Adorar a Dios, los que sirven, y yo te animo, la idea y la visión de Dios es que toda la iglesia sirva. Nosotros no podemos quedarnos en una visión de que pues Dios llamó a algunos a servir aquí dentro de la iglesia y qué bueno por ellos, ya en su momento, yo en algún futuro tal vez lo haga. No, todos tenemos que ser funcionales, amén. Todos tenemos que servir en algo, y hay ministerios dentro de la iglesia, y en este año 2025 empezamos a hacer ministerios fuera de la iglesia, y Dios nos dijo, y lo vuelvo a repetir muy claramente, saca la iglesia de la iglesia y llévala a las calles, a lugares de necesidad. Es el tiempo de Dios, y lo he escuchado aquí, lo he escuchado en predicaciones, en pastores, porque no es algo que le está diciendo solamente esta iglesia, se lo está diciendo a la ciudad de Toluca. Salgan, aún Dios usando a autoridades de gobierno, personas, autoridades de gobierno nos han dicho, salgan a las calles, los necesitamos. Es la gente, nos han dicho esto, ustedes son la gente que puede cambiar nuestra ciudad. ¿Por qué están ahí en las iglesias nada más? Salgan por favor y ayuden a toda esa gente que necesita un mensaje de vida. Esto no lo han dicho autoridades de gobierno, y yo creo que Dios nos está preparando para algo poderoso este año 2026. Lo tienes que creer, pero también tienes que actuar, amén. Tenemos que poner en práctica sus mandamientos, tenemos que ser funcionales, tenemos que invertir tiempo en las cosas que son eternas. Jesucristo lo dijo desde muy temprana edad, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y tú tienes un Padre celestial, amén. Y tú y yo necesitamos estar ¿dónde? En los negocios de nuestro Padre, porque ahí es donde hay plenitud, ahí es donde nuestro propósito se cumple, ahí es donde las cosas empiezan a empezarse a manifestar. ¿Quieres que se manifieste tu propósito? Empieza a ocupar tu tiempo en las cosas de Dios. Él se va a encargar de tus necesidades. Por eso Jesús les decía a sus discípulos, no te preocupes por las necesidades, porque son las que más nos roban tiempo. Y Él dijo, busca el reino y su justicia, y lo demás vendrá. No ocuparás tiempo para buscarlas, yo lo haré. Por eso Dios es bueno.
todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, vuelvo a absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, diga conmigo, todo mi ser. ¿Y qué es lo que constituye todo tu ser? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que te llama, el cual también lo hará. Y esto habla de este Salmo 138, empata estas dos revelaciones. Jehová cumplirá su propósito en mí, porque su misericordia es grande. Y por eso dice, fiel es el que te ha llamado. Y cuando habla de fidelidad está hablando de esa misericordia, el cual lo hará. Dios lo producirá en tu vida. En la Nueva Traducción Viviente dice en el verso 24, Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Dios va a hacer que sucedan cosas en tu vida, y tiene que ver con el propósito. Por eso el salmista, cuando decía no desampares la obra de tus manos, no quiere decir que Dios tenía esa opción o que Dios podía desamparar la obra de sus manos, sino Él está diciendo justo lo contrario. Dios no abandona lo que Él mismo ha empezado, lo que Él mismo está desarrollando. Él no abandona sus propósitos. Amén. Así es que la Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, ¿qué ocurre? Ya lo sabes, te sabes ese salmo. Si Jehová no edifica la casa, ¿qué ocurre? En vano trabajan los que la edifican. Dios está edificando la casa y nos está invitando a hacer algo con Él. Isaías 64:8 dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Pónganme ese texto, por favor. Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres, di conmigo, mi Padre. Dilo de manera personal. Tú eres mi Padre, Señor. Amén. ¿Y nosotros qué somos? Barro. ¿Y tú eres el qué? Eso habla de propósito. Eso habla de que Dios tiene el control de lo que va a hacer contigo y conmigo. Somos obras de sus manos. Él no es un alfarero ocioso. Él no va a estar indiferente a lo que tú estés necesitando el día de hoy. Él te está formando. Así que obra de tus manos, ¿qué? Somos todos nosotros. El propósito tiene una garantía. Dios termina lo que inicia. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Dios cumplirá. Dios cumplirá. ¿Lo puedes decir? Dios cumplirá su propósito en mí. Dale la gloria a Dios. Dale la alabanza a Él. Ponte de pie, por favor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces nosotros? Si Dios termina lo que ya inició, Dios lo va a desarrollar y lo va a culminar, entonces tú y yo tenemos que descansar en ese propósito. Amén. Ahora, descansar no significa que no vas a hacer nada y que vas a esperar a que todo ocurra de manera wow. No, descansar significa que no cargues ningún peso tú personal, que no cargues ningún peso de culpa, que si fallas te levantes y vuelvas a decir, Señor, perdóname, aquí estoy, y vuelvo a alinearme a tus propósitos. No me voy a quedar conforme, no me voy a quedar fracasado, no me voy a quedar caído, no voy a tener culpas, no voy a tener incredulidad, no voy a tener dudas, no voy a tener cosas en mi corazón. Tú cumplirás tu propósito en mí, y yo confío en que tú eres fiel y lo vas a hacer. El creyente no vive preguntándose, escucha bien, el creyente no vive preguntándose si Dios cumplirá su propósito, sino el creyente se pregunta cuándo y cómo lo harás, porque yo quiero saberlo para actuar alineado a lo que tú quieres hacer. Yo te invito a que este año 2026
y es una invitación de Dios personal a ti, te integres a servir en un ministerio en la iglesia. Y yo sé que muchos dicen: ay, Dios te va a dar el tiempo. Pastor, si no me alcanza el tiempo, porque no se lo has dejado a Dios. Pero Él, no pienses que por dedicarle unas horas a Dios vas a perder dinero, vas a perder oportunidades, vas a perder tiempo con tu familia. No, al contrario, Dios te va a maximizar y reordenar tu tiempo, y vas a encontrar que vas a disfrutar cosas en Él. Así es que Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre, y la obra de tus manos no será desamparada. En mi vida no será desamparada, porque me voy a alinear a ti, porque voy a ponerme en tus manos, porque seré barro. Seré barro, y ser barro significa ser moldeables. Amén. Ser moldeables. No podemos hacernos a nuestra forma, sino tenemos que hacernos a la forma que Él nos quiere hacer. Y dice la Biblia que Él nos ha diseñado como vasos de honra. Amén. Él va a poner su gloria en ti. Eso dice su palabra. Así es que tú tienes que empezar a creer: sí, fuiste tomado, fuiste lavado, fuiste perdonado, y la gloria de Dios va a ser depositada en ti. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Él va a empezar a manifestarse en tu vida. Pero lo único que yo te invito es: en esta hora, alineémonos. Y ahí yo sé que es muy difícil ahorita hacer un llamado enfrente, pero voy a pedir que la persona que esté comprendiendo el mensaje de este domingo, ahí en tu lugar levanta tu mano, no confiando en tus fuerzas, sino en que tú te estás poniendo y te estás alineando en las manos de Dios. Si hay algo que confesar, si hay algo que abandonar, este es el momento. Pero también no necesitas estar en una situación así, pero tú puedes decir a Dios: yo creo que cumplirás tu propósito en mí. Levanta ahí tu mano y dile: Señor, yo quiero recibir este 2026 con esta palabra, con esta seguridad en mi alma, en mi vida, que no importa lo que pase en este 2026, no importa mis contextos, no importa mi pasado, no importa lo adverso, no importa, Señor, porque no es por mi capacidad ni por mis méritos. Señor, yo declaro que tu misericordia es para siempre, porque, Señor, tú eres quien me sostienes. Tú eres el alfarero y yo soy el barro. Y yo sé que tú tienes un plan de bien para mi vida. Y yo quiero recibir este año 2026, Señor. Y quiero cerrar este año 2025 agradeciéndote y declarando que has sido fiel, que has sido hermoso, que has sido misericordioso. Y a ti te doy la gloria, porque si hoy estamos de pie es por tu amor, por tu fidelidad, por tu lealtad y por tu bendito pacto eterno. Gracias por amar, gracias por tomarme en tu mano, por no soltarme. Señor, declaro que tú cumplirás tu propósito en mi vida, Señor, en mi familia, en mi matrimonio, Dios. Y estas palabras son poderosas porque salen de tu corazón. Y tú no eres un Dios que miente, sino que cumplirás lo que has dicho y harás que todo lo que hemos oído de ti ocurra, suceda en nuestras vidas. Yo bendigo a tu iglesia, yo bendigo a tus hijos, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que tú establezcas tu propósito en ellos, que empiece a haber revelación de tu Espíritu Santo, de tu palabra a sus vidas, que tú empieces a encaminarlos a los lugares, a los caminos, a las decisiones que ellos, Señor, que ellos tendrán que tomar, y que son puertas que tú has puesto para que las abran. Que tú cierres toda
decisión confusa, toda puerta falsa, todo camino extraño, Señor, que tú los alejes de malas decisiones, que tú les des gracia a favor, que tú les des discernimiento, que tú les des ese temor santo y lo pongas en nosotros, porque tu palabra dice que somos sacerdotes y el sacerdote, Señor, tenía, así como tú eres el sumo sacerdote, tenía una placa en su frente que decía santidad al Señor. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados. Hoy queremos pedirte perdón. Dile a Dios de manera personal y confiésale ahí tus pecados y dile: Señor, perdóname. Yo quiero alejarme de esta atadura, de este pecado, porque yo quiero seguir la santidad que hay en ti. Y yo vengo a ti para ser libre, santificado, que yo pueda anhelar cosas que tienen que ver contigo, que tú quites cualquier pasión, anhelo, deseo por lo malo, Dios, que lo arranques de mí y que vuelvas mi corazón a ti. Y que empiece yo, Señor, a ver por los asuntos del reino, por los asuntos de mi Padre Celestial. Te pido, Padre, que tú bendigas a tu iglesia. Espíritu Santo, derrama tu presencia en ellos. Padre, que sean un testimonio en este año 2026. Que tú al que se acerca a ti lo sostienes. Que al que clama tú le respondes. Que al que camina contigo tú lo levantas y lo exaltas, Dios. Y que todo peso, toda culpa, todo peso que hay en sus vidas se ha quitado. Que no haya nada que ahora se lamenten. Que no haya condenación, que no haya culpa, que no haya vergüenza. Porque tu sangre nos ha limpiado y porque tú nos has librado de esto. Y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bendigo a tu iglesia, a tu pueblo, y declaro que serán una generación que dará testimonio que Dios está vivo, que Dios es real y que Dios nos sostiene en este año que cerramos y en el que viene, para la gloria de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dale fuerte ese aplauso al Rey. Dale fuertes alabanza a Él. Aleluya. Di conmigo fuerte: Jehová cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Aleluya, gloria a su nombre.